Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo dónde se encuentren en América Latina. Es un gusto, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, darle la bienvenida a este webinar que se denomina Fortaleciendo el Autocuidado en América Latina, estrategias para la implementación de la Declaración de Sao Paulo, que organizamos como hilar en el contexto del Día Internacional del Autocuidado, que como ustedes saben se celebra el próximo 24 de julio. Y como todos los años tenemos el honor de contar con el apoyo de participantes de alto nivel para esta conversación, verdaderos exponentes del autocuidado desde sus roles y actividades, y que en el día de hoy nos van a compartir un poco de sus experiencias en hacer del autocuidado una realidad para los individuos y comunidades en nuestra región, mejorando obviamente sus resultados en salud. Y quería comenzar brevemente recordando que muchos de ustedes saben, el año pasado ILAR organizó el primer Congreso Latinoamericano de Autocuidado, cuyo principal resultado fue lo que denominamos Declaración de Sao Paulo en Autocuidado para la Cobertura Universal en Salud. Y es un documento que subraya la necesidad de integrar el autocuidado en la atención primaria de la salud como una estrategia fundamental para alcanzar, en definitiva, la cobertura universal en salud. Y este documento, que fue apoyado por varios gobiernos, ministerios de salud, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros actores del ecosistema de salud también, reconoce que el autocuidado empodera a los individuos, reduce la carga de los sistemas de salud, permite una asignación más eficiente de los recursos en salud y lo impulsa como una práctica legítima y oficial dentro de nuestros sistemas de salud. Obviamente la Declaración de Sao Paulo es una herramienta fundamental también para las discusiones que se están teniendo a nivel global, junto a la coalición Unidos por el Autocuidado, que trabaja en conjunto con la Federación Global de Autocuidado también en la búsqueda de una resolución global de autocuidado en el contexto de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin más, en el día de hoy quería comenzar aquí presentando a la moderadora que vamos a tener, un lujo de moderadora que nos va a estar acompañando en el día de hoy y va a estar guiando el debate con los exponentes de lujo que vamos a tener también. En el día de hoy vamos a contar con la doctora María del Carmen Calle. Doctora, muy buenos días, buenas tardes. La Muy doctora Calle. buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. La doctora Calle es médica pediatra y salubrista con especialidad en salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes por la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Cuenta con un magíster en gobierno y gerencia de salud y un doctorado en salud pública. Es especialista en salud global también y diplomacia de la salud por la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz. También cuenta con varios posgrados en Harvard, la Universidad Católica de Chile, entre otras prestigiosas instituciones. La doctora Calle también es asesora especial de la International Association for Adolescent Health, miembro del Comité Permanente de la International Pediatric Association, del Comité de Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y coordinadora del capítulo de adolescencia de la Sociedad Peruana de Pediatría. Dentro de su gran trayectoria profesional se ha destacado como conferencista y autora de varias publicaciones. Fue también viceministra de Salud Pública y también asesora regional en salud del adolescente de la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Orascon. Doctora Calle, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, le doy la palabra para comenzar con el webinar que tenemos planeado de hoy, que estoy seguro va a ser todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación a este importante evento y un caluroso saludo a todos nuestros participantes. Es un verdadero honor contar con su presencia el día de hoy en celebración del próximo Día Internacional del Autocuidado. La implementación de la Declaración de Sao Paulo requiere un esfuerzo colaborativo y multisectorial. Durante este webinar discutiremos las mejores prácticas y estrategias para, primero, promover el autocuidado para la atención primaria de salud y la cobertura universal de salud. Segundo, garantizar la equidad y la inclusión para un autocuidado sostenible. Tercero,
apoyar la educación en salud y la conciencia sobre el autocuidado. Y cuarto, fortalecer la colaboración multisectorial y el acceso a productos de autocuidado. El autocuidado no es solo una herramienta poderosa para mejorar la salud individual, sino que también es clave para construir sistemas de salud más sostenibles y resilientes. Los invito a todos a participar activamente en este webinar, compartir sus experiencias y conocimientos y colaborar para hacer del autocuidado una realidad tangible en nuestra región. El día de hoy contaremos con unos expertos de muy alta calidad, quienes nos compartirán sus experiencias y perspectivas para la adopción del autocuidado desde sus respectivos campos. En primer lugar, la doctora Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA, maestra en salud pública con énfasis en gestión de políticas de salud y licenciada en enfermería con énfasis en salud de la mujer y perinatología, ambas realizadas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente secretaria ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, para el periodo 2021-2025 en la 54 reunión ordinaria del COMISCA. Jefa de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud de Costa Rica del 2009 al 2018, lo que fortalece su vasta experiencia en materia de VIH-Sida, salud de la mujer, planificación estratégica, epidemiología y temas regionales relacionados. Se destaca su trabajo como viceministra de Salud de Costa Rica durante el periodo 2018 al 2021, adicionalmente del 2011 al 2031, que fue presidenta y vicepresidenta del Mecanismo de Coordinación de País de Lucha contra el VIH, SIDA, tuberculosis y malaria de Costa Rica, coordinador y presidente del Consejo Nacional de Atención Integral del VIH-Sida, CONASIDA, actualmente miembro titular en representación de Latinoamérica ante la Junta del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Bienvenida, doctora Acuña. La doctora Juliana Balbuena, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de Colombia. Ella es profesional en salud ocupacional, especialista en epidemiología, cuenta con un magíster en administración en salud, actualmente es subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida, doctora Balbuena. La doctora Catarine Moraes, vicecoordinadora de la Red Brasileña de Alfabetización en Salud, REBRAS, doctora y maestra en enfermería por la Universidad Federal de Goiás, es profesora de la Facultad de Ceilândia de la Universidad de Brasilia y del programa de posgrado en enfermería, líder del grupo interdisciplinario de investigación en alfabetización en salud, coordinadora adjunta de la Red Brasileña de Alfabetización en Salud desde el 2019, miembro de la International Health Literacy Association desde el 2020 a la actualidad. Tiene experiencia en docencia e investigación en alfabetización en salud, calidad de vida, adaptación intercultural y evidencia de validez de medidas de salud. Bienvenida, doctora Moraes. Lars Ake Soderland, vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacéuticos, es vicepresidente de la FIP y expresidente de la sección de farmacia comunitaria de la FIP, copresidente del grupo asesor de tecnología de la FIP y miembro de la Junta de la Práctica Farmacéutica de la misma institución. Dentro de sus actividades en Estocolmo, Suecia,
trabaja como asesor ejecutivo de Apotequet AB, una cadena estatal de farmacias. Es miembro honorario de la Sociedad Farmacéutica en Suecia. Ha sido galardonado como farmacéutico del año en Suecia en el 2014 y 2020, el premio de Fifth Fellow Award en 2018, entre otros reconocimientos de índole internacional. Durante 2008 al 2022 fue miembro del proyecto nacional Revise mis medicamentos en Suecia, destacando uno de los proyectos más exitosos sobre las personas mayores y sus medicamentos en Suecia. Durante toda su carrera ha trabajado en la mejora de la atención primaria de la salud, integrando la farmacia en el modelo de atención primaria. Bienvenido también. Con esta introducción a nuestro excelente panel, me gustaría comenzar con la doctora Acuña. Considerando su extensa experiencia en traducir planes estratégicos y políticas públicas de salud en acciones concretas, ¿cómo considera que podemos promover el autocuidado desde una perspectiva de atención primaria de la salud para impactar positivamente la cobertura universal de la salud? ¿Cómo ve el papel de la Declaración de Sao Paulo en este proceso? Bueno, muy buenos días. Agradecer por la invitación y bueno, realmente creo que la Declaración de Sao Paulo nos dio elementos muy importantes, pero principalmente quiero empezar con cómo debemos llegar realmente a atención primaria y esta cobertura universal. Creo que pasa por la discusión política. En nuestro caso, la región centroamericana, tenemos procesos de revisión de la gobernanza y la rectoría de los sistemas de salud para precisamente fortalecer la cobertura universal y atención primaria dentro de lo que está implícito el autocuidado. Hay algo importante que yo quiero destacar y es que en el caso nuestro, la atención es de carácter vinculante cuando los documentos políticos así son definidos por los señores y señoras ministros de salud. Y esto, ¿por qué lo quiero destacar? Porque es la única forma que podríamos revisar con decisiones políticas cómo llevar a buen puerto un proceso tan importante como la atención primaria y, por supuesto, el autocuidado. Creo que la declaración política nos ha dado elementos importantes como el tema de la educación en salud, la conciencia, el autocuidado, que son elementos que están implícitos en los documentos políticos estratégicos en este momento de la región de SICA, tanto en la política de salud como en el plan estratégico que tenemos en este momento en funcionamiento. Y por supuesto, esto no lo desarrollamos de forma unilateral, sino multisectorial. La región del SICA se caracteriza por hacer vinculaciones con otros sectores. En este momento, un tema tan importante como el autocuidado, estamos revisándolo bajo la línea que está desarrollando y empezando a desarrollar el sistema de integración social, como es la política de cuidado, desarrollada también con los 8 Estados miembros. Hay procesos claros y concretos de cómo mejorar los sistemas de información, uno de los elementos de la declaración, que también venimos revisándolo a nivel de la región y creemos que tenemos los elementos necesarios. Yo creo que tenemos los procesos claramente definidos para poder trabajar en aspectos de promoción de la salud, el bienestar del curso de vida e interculturalidad, desde la determinación social, en estos procesos, atención a población vulnerable, que implica, por supuesto, considerar todos y cada uno de los elementos de la declaración. Entonces, sin más, tenemos los elementos necesarios. ¿Y cómo hacemos? Bueno, realmente llevándolos a los documentos políticos estratégicos, en este caso de carácter vinculante a nivel de la región centroamericana y de República Dominicana, pero creo que podríamos llevarlo un poco más allá de nuestra región con estas discusiones políticas que nacen también en el marco del Consejo Directivo de la OPS para poder plantear
una declaración ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre el autocuidado. Muchas gracias por esta valiosa experiencia. Como se ha mencionado, la incorporación del autocuidado en los planes y políticas de salud es un paso extremadamente necesario para comenzar a traducir las estrategias en prácticas concretas, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, garantizando un acceso responsable y equitativo a las intervenciones de autocuidado y a mejores resultados de salud. Aplaudimos el esfuerzo que realiza Comisca y los ministerios de salud en Centroamérica y República Dominicana, también en el apoyo a una futura resolución global de autocuidado en el contexto de la OMS. Muchas gracias. A continuación, escucharemos sobre la perspectiva del Ministerio de Salud de Colombia. Doctora Balbuena, ¿nos podría comentar la experiencia práctica de cómo el autocuidado se integra en la política pública de salud en Colombia y cómo el gobierno ha hecho esfuerzos significativos para lograr la cobertura universal y asegurar que los servicios de salud sean accesibles para todos? Gracias, doctora Calle. Un especial saludo de parte del Gobierno de Colombia, especialmente a Hilar por propiciar este espacio, a los panelistas y a las demás personas que están conectadas. Colombia, desde nuestro país, desde hace décadas, se ha venido vinculando al autocuidado como elemento esencial para la modificación positiva de los resultados en salud y, por tanto, también se vincula a la Declaración de Sao Paulo. Desde la promoción del autocuidado, contemplando en diversas políticas públicas, estrategias y acciones de promoción en la salud a nivel tanto poblacional, colectivo e individual, y de esta manera garantizar la equidad y la inclusión por un autocuidado sostenible. Desde las enfermedades no transmisibles es importante resaltar que nosotros nos marcamos en la ley estatutaria de salud como un derecho fundamental, todo lo que es la atención primaria en salud y conforme al establecido en las normativas bases de nuestro sistema de salud, como es la ley 1438, mediante la cual se debe coordinar, el Estado debe coordinarse con los diferentes actores y la sociedad para fortalecer toda la atención en salud, los servicios de calidad y que estos sean inclusivos e equitativos. De esta manera también dar todo el tema de garantía y universalidad del sistema de salud. Nosotros, para ir incorporando estos elementos de autocuidado, tenemos desde marcos normativos tanto a nivel de Estado estratégicos como es la Constitución Política de Colombia, que es un primer hito. En ella, en el artículo 48, donde nos establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ya llevando este primer paso y esas garantías para la atención, no solamente todo lo de atención, sino también la parte de promoción y prevención. Ya posteriormente, otro gran hito que nosotros tenemos en nuestro país es la Ley Estatutaria de Salud, es la que establece que la salud es un derecho fundamental y como derecho fundamental también toda la parte de promoción y autocuidado, para el cual se hace un llamado y nos vincula a nosotros como Estado para garantizar que sea efectivo ese derecho y además todo el tema de promoción y prevención. Ampliando este derecho y siendo más garantistas, pues es que llegamos a la ley estatutaria. Como elementos de políticas públicas, nosotros en el país tenemos diferentes instrumentos, tanto desde salud como desde el nivel de planeación, siendo estratégicos. Desde planeación territorial, actualmente en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, para el sector salud se brindan las orientaciones pertinentes dentro del apartado de seguridad y justicia social. Es un capítulo especial que tenemos para todo el desarrollo de los temas de salud y su componente de superación de privaciones con fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar. Una de las líneas de trabajo clave para el sector se ha denominado hacia un sistema de salud garantista universal basado en un modelo de salud preventivo y predictivo, orientando acerca de las necesidades de trabajar sobre los determinantes que inciden, especialmente en las enfermedades no transmisibles, sobre la atención del acceso oportuno y el control de estas enfermedades.
Este apartado del Plan Nacional de Desarrollo da elementos para que los diferentes actores del sistema de salud, especialmente los públicos, puedan apegarse a este desarrollo y dentro de su planeación territorial se puedan disponer tanto estrategias y recursos para llevar a cabo estas acciones. Tenemos como otros elementos de política pública importante, específicamente para el sector salud, nuestro plan nacional, nuestro plan decenal de salud pública. Es un plan que trasciende, en varios espacios lo hemos manifestado de esta manera, trasciende los periodos de gobierno, es una política de Estado. Llevamos dos planes decenales, el periodo 2012-2021 y actualmente 2022-2031, donde una de las apuestas fundamentales del plan también es garantizar y hacer efectivo todas las acciones de promoción y prevención en la salud y el autocuidado como elemento esencial, porque la corresponsabilidad también es fundamental para hacer todas estas transformaciones en salud. Tenemos la Política Nacional de Salud Mental, que actualmente se encuentra en actualización, y como uno de los grandes hitos y apuestas que tenemos en ella no es solamente pararnos en los eventos y en los desenlaces en salud, sino ir mucho más atrás. Toda la parte de promoción y prevención y el autocuidado, especialmente en la salud mental, es fundamental que el individuo también se haga responsable e identifique estas situaciones en salud mental que son necesarias de hacer atención no, abordarlas desde lo individual y no todo llegar a lo sanitario. Actualmente la política también contempla situaciones de fortalecimiento de capacidades para que las personas hagan este reconocimiento, porque el autocuidado tampoco es trasladarle, todos lo sabemos acá, es trasladarle a los individuos esa responsabilidad, sino nosotros como gobierno y como sector generar esas capacidades para que se pueda llevar a cabo de la manera correcta. También desde el sector, nosotros, además de las políticas públicas, la Constitución y demás otros elementos estructurales que tenemos algunas estrategias y elementos que ayudan a materializar el autocuidado y la promoción y la prevención, como son las rutas de mantenimiento, la ruta de mantenimiento que es toda una estructura que tenemos en el sistema donde convergen diversos actores, estrategias, recursos y demás para que esa atención inicial y esa primera entrada al sistema, como lo dice la ruta de mantenimiento y prevención, se haga como se debiera hacer, pero también llevándole al individuo, a la persona cuando llega a estos servicios, todas las capacidades para que ellos puedan llevar a cabo por fuera del sistema los elementos de identificación y de autocuidado como se requiere. Otro de los elementos que nosotros hemos involucrado en nuestro sistema de salud de la mano de los cooperantes son las estrategias de capacitación, de formación, lanzamiento de estas estrategias para que las personas puedan estar en constante actualización, como por ejemplo lo tenemos actualmente una app que es para los teléfonos y celulares, como una herramienta para que cualquier persona pueda calcular el riesgo que va a ser una enfermedad cardiovascular o diabetes en los próximos años y obtenga consejería respecto a los riesgos identificados. Actualmente esta app se llama App Conoce tu Riesgo, disponible en las tiendas de Google y de Apple y que también está en nuestras páginas institucionales. Y de la mano de OPS es el que hacer el reconocimiento del trabajo que también llevamos con los cooperantes, todas las estrategias de comunicación y de capacitación a las entidades territoriales y a diferentes actores. Nosotros en nuestro país no solamente es emitir las normas y demás, sino es el acompañamiento a los actores para que ellos puedan llevar a cabo esas estrategias de la manera debida como debe ser y nosotros garantizar también que se materialicen en la atención en el sistema e igual se traslade este conocimiento toda la parte que tiene que ver con el autocuidado a la población. Ya finalmente, sin desconocer en nuestro país que el sistema de salud, sin desconocer la situación de violencia por el cual hemos pasado durante décadas, también en el tema de autocuidado y ese cuidado a los demás, nosotros tenemos una resolución en el país que es la que brinda unos lineamientos y da herramientas para que se lleve el cuidado no solamente de salud mental, sino de otras situaciones a las personas que tienen contacto con las víctimas, pensando también en ese autocuidado, ese reconocimiento y esa protección de la salud mental de ellos. Y esta resolución ha hecho que las diferentes instituciones que tienen a su cargo y tienen como competencia la atención de las víctimas lo puedan llevar a cabo tanto a las víctimas como debe ser su atención, pero también el cuidado del talento humano que lleva a cabo estas funciones. Entonces, de manera muy rápida y breve,
los elementos esenciales y más como los hitos, los estructurales que tenemos en nuestro sistema y de los cuales hemos ido acogiendo el autocuidado como elemento esencial, pero que también seguimos avanzando para hacerlo, materializarlo y que se vuelva pues que sea más una generalidad en la población, porque sabemos que no es un tema tan fácil, porque a veces se considera que es que estamos trasladando las responsabilidades, entonces por eso generamos las herramientas desde el sector para que las personas también se vuelvan como un actor esencial para esa transformación de las realidades en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Balbuena, por compartirnos los avances desde Colombia en la incorporación del autocuidado en las políticas públicas de salud. Es muy interesante conocer de cerca el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en esta integración del autocuidado, desde la Ley 1436 de 2011, con disposiciones orientadas a generar una cultura en salud de autocuidado en toda la población como elemento para implementar la atención primaria en el Sistema General de Seguridad Social en salud, hasta la Ley Estatutaria de Salud del 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se indica que entre los deberes de las personas relacionadas con el servicio de salud se encuentra el de propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Asimismo, nos complace contar con el apoyo del Ministerio de Colombia en la Declaración de Sao Paulo sobre autocuidado para la cobertura universal de salud, para continuar desarrollando esta estrategia de autocuidado para favorecer los resultados en salud de la población. Siendo Colombia, el Ministerio de Salud de Colombia, parte del organismo andino de salud Convenio Hipólito Unanue, nos sentimos muy complacidos por todos estos avances en la implementación del autocuidado. A continuación, me gustaría tener la perspectiva de la doctora Catarín Moraes. Doctora Moraes, considerando su amplia experiencia en el tema de educación en salud y en proyectos concretos de la Red Brasileña de Alfabetización en Salud, ¿cómo puede la educación en salud para la práctica del autocuidado cambiar el paradigma de la atención sanitaria y empoderar a las personas para que se conviertan en agentes activos de su salud mediante la toma de decisiones informadas y la adopción de cambios favorables en su estilo de vida? Bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui nesse webinar. E antes de responder a sua pergunta, doutora Maria, eu vou esclarecer uma questão conceitual. Talvez nem todos conheçam o que é a definição de letramento em saúde no Brasil ou alfabetização em saúde para os países de língua espanhola. O letramento em saúde é considerado como sendo o conhecimento que as pessoas têm em relação, conhecimento que elas têm ao longo do tempo, que elas vão adquirindo por meio das gerações e por meio das atividades cotidianas, que favorecem com que elas acessem, compreendam e usem as informações e os serviços de saúde. Mas isso tudo mediado pelas instituições de saúde e os recursos que elas disponibilizam, para que elas façam essa tomada de decisão informada para si e para os outros. Então, nesse sentido, a gente traz o letramento em saúde, essa é uma definição nova da Organização Mundial de Saúde de 2021, que pode ser encontrada no glossário de termos de promoção de saúde, mas que já vem sendo trabalhada pela Organização Mundial de Saúde desde as conferências internacionais de promoção de 2008 a 2009, a menção a esse termo, letramento em saúde. Então, isso não é um assunto que é novo, mas que foi, de certa forma, escancarado ou apresentado ao mundo de uma maneira mais enfática em 2016, com o documento da Declaração de Xangai, no 9º Congresso Internacional de Promoção de Saúde, em que ele traz o letramento como sendo um dos pilares para a promoção da saúde.
E, nesse sentido, respondendo à pergunta, o letramento em saúde, como este pilar e numa visão da promoção de saúde, nós o temos como uma estratégia sendo um desfecho intermediário para os grandes desfechos em saúde, como é o autocuidado, que a gente quer o motivo do tema deste webinar. Então, quando a gente pensa em letramento em saúde, a gente pensa em ações de educação em saúde que possam ser construídas a partir dessa visão ou deste elemento central denominado letramento em saúde. Quando eu promovo, né, a Juliana falou, a Albuena falou muito sobre corresponsabilização. E é justamente isso. A gente precisa ter essa corresponsabilização de usuários e dos sistemas de saúde. Por isso, essa nova definição da Organização Mundial de Saúde, elucidando o papel crucial dos serviços de saúde para a promoção do acesso, compreensão e uso das informações e serviços de saúde. Assim, nós temos pontos que podemos trazer de experiências de como trabalhar letramento em saúde nesse desfecho. Nós podemos trabalhar, numa primeira perspectiva, na promoção de formação de profissionais de saúde, seja no nível acadêmico, trazer o letramento como este elemento que pode auxiliar e subsidiar as atividades de educação em saúde de uma determinada população, a fim do desfecho final, que é o autocuidado. Trazer neste processo de formação quais são os elementos que consideramos como boas práticas de letramento em saúde que favoreçam essa comunicação mais assertiva e, consequentemente, a tomada de decisão informada. Mas não podemos esquecer também daqueles profissionais que já estão atuando na prática nos serviços de saúde, que não tiveram a oportunidade, durante o seu processo de formação, de ser apresentado ao que é letramento em saúde. Então, aqui no Brasil, especificamente em Brasília, onde eu estou, nós fazemos dentro da universidade disciplinas para o ensino de letramento em saúde como este elemento, mas também fazemos projetos de extensão, projetos de pesquisa, em que a gente vai até os serviços de saúde apresentar aos profissionais que já estão na prática sobre o que é esse conceito e como ele pode ser trabalhado na prática com vistas no autocuidado ou na promoção de saúde. Então, essa é uma maneira que a gente encontra de fazer este movimento e essa ligação. Além disso, nós podemos ter ações ou intervenções focadas especificamente em grupos específicos, como aquelas pessoas que convivem com agravos crônicos. Então, nós planejamos as nossas ações de educação em saúde considerando as condições de letramento em saúde dessa população. Para isso, nós podemos aplicar instrumentos de medida, que nós temos disponibilizado no Brasil alguns instrumentos já validados, alguns elaborados por pesquisadores brasileiros, que medem o quanto as pessoas têm essa dificuldade de acessar, compreender e usar as informações e os serviços de saúde, para que, a partir daí, a gente desenhe intervenções que vão direto ao ponto. Aonde eu preciso melhorar o meu processo de comunicação? O problema está no acesso às informações, no uso dos serviços? Ou o problema está de como eu compreendo essa informação que vem do profissional de saúde? Afinal, ninguém se engaja no cuidado se não compreende o que passa com essa pessoa. Então, isso é um primeiro passo quando a gente pensa neste processo de empoderamento desses usuários. Eles precisam compreender. E no letramento existe uma expressão que é muito forte, que é a gente precisa compreender o que as pessoas entendem sobre saúde, o que elas pensam sobre saúde e como elas tomam decisões em saúde. Porque é aí na natureza do solo, é entender aonde a gente pode otimizar esforços dos nossos processos educativos em saúde, que visam a promoção e autocuidado. E aí a gente tem ações que são bem pontuais e específicas, com grandes chances de êxito. Exemplos de ações como essas, nós desenvolvemos em um hospital da região amazônica, na cidade de Manaus, com a promoção do letramento, que a gente chama de letramento em saúde ocupacional, com vistas na segurança do trabalho. Então, percebam que é um leque muito grande que eu posso explorar letramento em saúde quando eu trabalho com populações específicas. Hoje nós vivemos um processo de saúde que acelerou a questão da saúde digital. No Brasil, nós temos estratégias de saúde digital com metas a serem atingidas até 2030. E o letramento digital em saúde, ele já é um elemento que se faz necessário de pensar dentro dessas estratégias políticas do governo brasileiro.
Então, professora Maria, ele é o jeito que nós temos trabalhado com o letramento em saúde aqui no Brasil, como projetos da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Ainda também não temos uma política, dentre as políticas de saúde nossas, que tragam esse eixo específico de letramento em saúde, como já se tem em Portugal e já se tem ações muito mais concretas em outros países europeus. Eu acho que respondi a sua pergunta. Muchísimas gracias, doctora Moraes, por resaltar la importancia de fomentar e implementar acciones de educación en salud que beneficien a la población y que también permeen una mayor concientización hacia los tomadores de decisiones. Definitivamente el caso de Brasil es sin duda un claro ejemplo de estos esfuerzos para fortalecer el impacto del autocuidado. Y escuchamos que ya está implementada o está avanzando mucho la educación digital, que es tan necesaria de acuerdo a nuestros tiempos. Muchas gracias. A continuación, me gustaría darle la palabra al señor Lars Åke Söderlund, vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica, organismo global que representa a más de 4 millones de farmacéuticos y científicos farmacéuticos y que ha publicado numerosos reportes y manuales académicos que buscan mejorar la formación del profesional farmacéutico. Entre ellos, resaltamos los manuales para el empoderamiento del farmacéutico en el autocuidado y la transformación digital en la farmacia. Señor Lars Åke, ¿qué estrategias pueden implementar los farmacéuticos para promover el autocuidado en colaboración con otros sectores, como la industria y las agencias reguladoras? ¿Y cómo pueden las herramientas digitales, como el etiquetado electrónico, mejorar el uso responsable de productos de autocuidado? Muchas gracias, doctora Calle. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y la introducción. Es un gran honor y un gran placer poder participar en este evento tan importante con todos ustedes. El rol del farmacéutico en la promoción del autocuidado es multifacético y esencial para la salud pública. A través de la educación, el manejo de medicamentos, la promoción de la salud y la colaboración con otros profesionales de salud, los farmacéuticos pueden empoderar a los individuos para que tomen un papel activo en su propio cuidado y, en última instancia, mejoren su calidad de vida. La integración de los farmacéuticos en los programas de autocuidado puede llevar una mejor adherencia a los tratamientos, una mayor satisfacción del paciente y una reducción en la carga general del sistema de salud. La Organización Mundial de Salud y la FIP, la Federación Internacional Farmacéutica, destaca la importancia del farmacéutico en el autocuidado a través de varias funciones claves, por ejemplo, asesoramiento experto. Los farmacéuticos tienen la formación y el conocimiento para aconsejar sobre el uso de medicamentos y productos de salud de venta libre. La educación continua. Los farmacéuticos participan en la educación continua del público sobre salud, incluyendo prevención de enfermedades y promoción del bienestar. El acceso a servicios de salud. Los farmacéuticos proveen acceso a servicios de salud esenciales, como la medición de la presión arterial, el monitoreo de glucosa y otros servicios de cribado. El fomento de la autogestión. Los farmacéuticos empoderan a los pacientes para que tomen decisiones informadas sobre su salud y manejen sus condiciones crónicas de manera efectiva. Y también el manejo de medicamentos. Ayudan a los pacientes a seleccionar medicamentos de venta libre apropiados
y a entender sus indicaciones, contraindicaciones y posibles efectos secundarios. Y también la prevención y control de enfermedades. Los farmacéuticos ayudan a los pacientes a seleccionar, a participar en programas de vacunación y en la promoción de prácticas de higiene como el lavado de manos. Así que también algo importante es la colaboración multisectoral, que incluye la industria, las agencias reguladoras, otros profesionales de salud, los farmacéuticos. Es fundamental la promoción y el uso de herramientas digitales en el autocuidado. Y estas alianzas son cruciales para desarrollar, implementar y optimizar soluciones innovadoras como el etiquetado electrónico, que puede mejorar significativamente el uso responsable de productos de autocuidado. Y algunas relevancias específicas de esta colaboración es, por ejemplo, el desarrollo y adopción de tecnología, donde los farmacéuticos son los intermediarios entre la industria y los consumidores. La educación y la capacitación, donde los farmacéuticos capacitan a los pacientes sobre el uso de herramientas digitales como las etiquetas electrónicas, asegurándose de que comprendan cómo acceder y utilizar la información para el manejo de su salud. Y también la accesibilidad, por ejemplo, donde los farmacéuticos ayudan a identificar y superar barreras de uso entre los pacientes. Quiero decir que esta colaboración es esencial y también en la era digital actual, el apoyo y la educación en salud y la conciencia sobre el autocuidado a través de soluciones digitales se ha convertido hoy en día en una prioridad fundamental. Y esto implica también utilizar tecnologías digitales para empoderar a los individuos con el conocimiento y las herramientas necesarias para gestionar su propia salud de manera efectiva. Y en esta perspectiva, el etiquetado electrónico es un excelente ejemplo de cómo la colaboración multisectoral puede mejorar el autocuidado, porque proporciona información actualizada y detallada, mejora la comprensión. La información puede ser presentada en varios formatos como texto, imágenes, vídeos, facilitando su comprensión. Y facilita la trazabilidad. Los consumidores pueden verificar la autenticidad del producto y acceder a información sobre su origen y fabricación. Y también promueve el uso responsable. Al tener acceso a información completa y fácilmente accesible, los consumidores pueden tomar decisiones informadas y usar los productos de autocuidado de manera segura y efectiva. Pero también hablando sobre el etiquetado electrónico, hay grandes desafíos también y quizás podemos volver más tarde a revisar uno de estos desafíos. Pero en conclusión, la colaboración multisectorial es esencial para el desarrollo, implementación y éxito de herramientas digitales que promuevan el uso responsable de productos del autocuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lars Ake. Se vuelve muy relevante entender que para utilizar con éxito las intervenciones de autocuidado, las personas necesitan un entorno propicio que aliente, por ejemplo, formas de reconocer cuándo necesitan pasar de la autogestión de una condición a la atención por un profesional de la salud. Las tecnologías digitales de salud pueden facilitar el acceso a la información, guiar a las personas a través de procesos de toma de decisiones y conectarlas de manera eficiente con los profesionales de la salud a nivel de farmacias, clínicas y comunidad. Queremos destacar que en 1920
la Federación Farmacéutica Internacional lanzó sus 21 objetivos de desarrollo para transformar la profesión farmacéutica. Entre ellos está el objetivo abordar la igualdad de acceso de los individuos y las poblaciones a los distintos servicios, que incluyen también el acceso a los servicios de salud digital. Felicitamos a la FIP por sus esfuerzos en promover la adopción de las tecnologías digitales en todos los niveles de los servicios de atención farmacéutica. Daremos ahora apertura a nuestra mesa de discusión con todos los panelistas. Si existen preguntas de nuestros participantes, los animamos a dejarlas en el chat y procederemos a darles lectura. Pero quisiera comenzar con la siguiente pregunta para todos. La primera pregunta sería: conociendo el rol tan esencial que cumplen las intervenciones de autocuidado para mejorar los resultados de salud, ¿cuál consideran que sería una acción inmediata de sus respectivas áreas para lograr ampliar el conocimiento y el acceso a las mismas? Entonces comenzaríamos con Alejandra, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante porque al final es cómo vamos a hacer operativo realmente la declaración de Sao Paulo, ¿verdad? Yo creo que de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Yo diría que para poder hacer un análisis, implementar la misma, tenemos que llevarlo a reuniones tanto políticas como técnicas para poder lograr su implementación y principalmente su operativización, porque el planteamiento que nos da el proceso de las acciones específicas de autocuidado solo las podemos llegar a cabo si hacemos ese trabajo técnico y político. Así que de mi parte, yo diría que empecemos a trabajarlo de forma articulada tanto en las regiones como en los países para divulgar y empezar a revisar cuáles son las acciones precisas y concisas que nos van a permitir operativizar las acciones que están definidas en el marco de la Declaración de Sao Paulo. Muchas gracias. Juliana, por favor. Sí, señora. Pues desde nuestro país y con la experiencia que hemos tenido, como les manifestaba ahora, que son varias décadas que llevamos incorporando en las políticas públicas y además normatividad el tema del autocuidado, es primero no dejarlo de hacer, continuar en la insistencia de las políticas públicas, pero también brindar herramientas e instrumentos para que tanto los demás actores del sistema de salud y la población los puedan incorporar y operativizarlo. Y esa operativización parte también desde la comunicación, desde la formación, desde toda la parte de fortalecimiento de capacidades, la educación. Entonces, esos elementos e instrumentos se tienen que empezar a diseñar y a disponer a los actores del sistema para poderlo materializar y hacerlo efectivo. Porque de lo contrario, solamente se nos quedan letra muerta en los documentos manifestándolo, escribiendo que el autocuidado, pero ¿cómo? Es dar esas herramientas, porque sí, el individuo es el responsable, pero yo también tengo que enseñarle y decirle cómo, para no caer también en acciones irresponsables, acciones con daño que también se llaman, de decirles, de trasladarles, pero no darles esos elementos para que ellos sepan identificar qué puedo llevar desde el autocuidado y qué debo llevar al sistema sanitario. Entonces, desde nuestro sistema es continuar manifestándolo en todas las políticas públicas, brindar las herramientas como lo estamos haciendo ahora, disponerlas a los diferentes actores y a las personas y hacerle seguimiento a ese autocuidado. Importante en nuestro país es que el autocuidado también hay que tenerlo de una manera diferencial. Nosotros somos un país completamente heterogéneo, o sea, tanto geográficamente como culturalmente, entonces también incorporar en esos instrumentos de política pública para el autocuidado esa diferenciación cultural y geográfica para ser efectivos, no desde una mirada general como la hemos solido tener en algunos momentos en nuestro país, que es pensar que todo el país es como el centro, como la capital, sino llevar esas diferencias y así de esa manera, pues es más fácil que se incorpore y las personas lo puedan llevar a cabo. Gracias.
Excelente. A ver, Caterina, ¿cuál sería la respuesta, por favor? Gracias. Obrigada. Eu acredito que conhecer as condições de letramento em saúde da população possa ser uma ação pensando em microprocessos. Então, nós temos instrumentos que possam realizar essa mensuração, identificando aonde estão os gaps relacionados como as pessoas acessam, compreendem as informações do serviço de saúde. Para o Brasil, a gente tem, né, um desafio, porque assim como Colômbia, somos um país continental com diversas realidades sociais e de saúde, e é exemplo do que acontece em outros países, onde a política, né, ou o letramento em saúde tem sido incluído nas políticas públicas de saúde, a realização de inquéritos nacionais que mapeiem aonde estão essas dificuldades a nível de um país. Nós sabemos que é diferente pensar nesses desafios do Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil. São ações distintas que devem ser. E como a gente, na nossa política, né, no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos que essas ações precisam ser equânimes. A gente precisa dar ao desigual uma condição desigual, no sentido de suprir a essas carências e essas limitações que são percebidas nas diferentes regiões do Brasil. Então, eu acredito que este possa ser um caminho. A medida de letramento em saúde, como este passo para a gente identificar ações que sejam específicas nessas barreiras e assim a gente conseguir intervenções de autocuidado mais eficazes. Obrigada. Muchísimas gracias. Sería Lars el que terminaría con este comentario de la primera pregunta, por favor. Muchas gracias. Yo creo que apoyar la educación en salud y la conciencia sobre el autocuidado a través de diferentes canales es muy importante. Yo creo que una acción eficaz sería lanzar una campaña educativa integral y multicanal. Y esta campaña debería aprovechar diversas plataformas de comunicación para llegar a una audiencia diversa. Por ejemplo, desarrollar materiales informativos como folletos, infografías y vídeos que expliquen prácticas básicas de autocuidado, incluyendo también nutrición, ejercicio, manejo del estrés y el uso adecuado de medicamentos. Y luego utilizar plataformas de redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y también organizar talleres y seminarios en centros comunitarios, puede ser bibliotecas o en escuelas, donde expertos en salud de la atención primaria, farmacéuticos y otros expertos pueden discutir prácticas del autocuidado y responder a preguntas. Y también involucrar a los profesionales de salud proporcionando formación continua sobre la importancia del autocuidado, cómo promoverlo entre los pacientes y los consumidores. Yo creo que eso puede ser un primer paso a lanzar una campaña educativa multicanal, aprovechando diversas plataformas y fomentar la colaboración multisectoral. También es muy importante, creo yo, que siempre tener los pacientes o los consumidores en todos nuestros grupos de trabajo, porque existimos para los pacientes y nuestros consumidores y tenemos que educarles sobre el autocuidado. Gracias. Muchísimas gracias por las respuestas. Yo creo que han sido sumamente interesantes. Iríamos con la segunda pregunta general. ¿Cuál es la sugerencia o consejo que le darían desde su perspectiva a los actores del ecosistema de salud en América Latina que están en proceso de implementar la Declaración de Sao Paulo? Comenzaríamos en el mismo orden, por favor. Bueno, desde la perspectiva nuestra, creo que hay un elemento importante y ya lo analicé, llevarlo a los documentos, a los procesos políticos. Y en el caso nuestro, creo que es importante que la Declaración de Sao Paulo se transfiera a los documentos políticos, no solo regionales, sino de los diferentes Estados miembros. Y creo que es un ejercicio que podemos empezar a hacer y coordinar desde las instancias regionales. Bueno, aquí estamos
con Horas Cono, con María del Carmen, estoy yo desde la Secomisca, y creemos que podemos llevarlo no solo a los planes de salud regionales, ¿verdad? En este caso, en nuestra región estamos analizando los elementos necesarios para incluir de forma explícita el tema de autocuidado, porque creo que es que no lo tenemos de forma explícita. Si bien planteamos acciones como lo mencionaba hace un momento, en atención primaria, hacia la cobertura universal, en sistemas de información, no se ve de forma explícita. También tenemos otros instrumentos regionales como es la estrategia de medicamentos, donde plantea algunos aspectos regulatorios que ya también desde la parte de la Organización de Farmacéuticos se plantean acciones muy concretas. Nosotros sí tenemos que verlo, cómo lo vamos desarrollando y cómo vamos, digamos, implementándolo, pero tenemos que dejarlo de forma explícita en los documentos políticos que sean de carácter, ojalá vinculante, para que los Estados miembros lo apliquen. Yo diría que la única forma para poder decir que vamos a implementar la Declaración de Sao Paulo. Muchas gracias. Juliana, por favor. Gracias. Creo que desde el interior para nosotros hacer, bueno, primero hacia adentro de los países es hacer ese reconocimiento de cuáles son las características de nuestros sistemas de salud, porque es fundamental. Tenemos diferentes sistemas de salud que nos dan a nosotros, pues algunos son más amplios para poder llegar a las atenciones y poder involucrar a las personas en todo el proceso de transformación de esas realidades en salud. Entonces, hacia adentro, primero hacer ese reconocimiento de cuáles son las garantías, cuáles son los avances, cuál es el reconocimiento que tenemos también del individuo como parte fundamental para las transformaciones, y hacia afuera es seguir con estos ejercicios, el escucharnos, el saber qué están haciendo los otros países, cómo lo han implementado, cuáles son esas diferencias y particularidades, hace que también nosotros podamos primero nutrir nuestros procesos para la adopción, entre otras, por ejemplo, ahora de la Declaración de Sao Paulo, y cómo los transformamos. Ahorita con la compañera de Brasil que decíamos las particularidades que tenemos en nuestros países, eso, escuchar, por ejemplo, a Brasil, cómo lo hacen ellos o ellos a nosotros, cómo lo hemos hecho, hace que nos alimentemos y no caer en reprocesos y poder avanzar en todos estos temas. Fundamental el reconocimiento que son sujetos, las personas son sujetos vivos en los sistemas. Y a hacer ese reconocimiento le damos el lugar, nuevamente, reitero, no solamente trasladándoles una responsabilidad, sino en esa concepción de ser sujeto vivo es a generar esas capacidades para poder transformar, y que entonces entre los países también nos podamos apoyar en ese reconocimiento, en ese conocimiento y en las experiencias para poderlo lograr. Gracias. Caterina, por favor. Perfeito. Eu concordo plenamente com a Leandra e Juliana do ponto de vista da macropolítica. Eu acho que a gente precisa realmente pensar em como difundir o que está na Declaração de São Paulo e, principalmente, pontuar junto àqueles que estão lá na ponta, que irão implementar essas estratégias de autocuidado. Eu acredito que vir a declaração institucionalmente via Ministérios de Saúde, é preciso discussão também daquilo que já fazemos as nossas práticas em relação para um momento de reflexão do que temos, para onde estamos caminhando e o que queremos em relação à implementação de políticas de autocuidado. Eu acredito que trazer os profissionais de saúde neste contexto, nessa participação de contribuição e não apenas de implementação do que fazemos já, eu acho que é um aspecto extremamente interessante para a fomentação dessa política nos países que a ela aderirem. E assim, eu acredito que a política se fortalece e se implementa de uma maneira muito mais substancial, porque se sensibiliza quem vai aplicá-la lá na prática, no que aqui no Brasil chamamos na ponta. Então, estes profissionais que estão na ponta precisam ter conhecimento muito claro do que é a Declaração de São Paulo, do que já fazemos, que caminho estamos percorrendo e para onde estamos indo. Então, muitas vezes esses profissionais dão nortes de como operacionalizar e fazer isso funcionar, e que eles precisam ser ouvidos também neste processo. Muito obrigada. Lars, por favor. Muchas gracias. Yo creo que es esencial adoptar un enfoque colaborativo y estratégico para asegurar una implementación efectiva y sostenible.
Yo creo que algunos puntos claves son fomentar alianzas entre gobiernos, empresas, ONGs, universidades, líderes comunitarios para compartir recursos y conocimientos y de esa manera asegurando que las estrategias se adapten a las necesidades locales, porque cada entorno es diferente. Y además implementar programas de formación continua para los profesionales de la salud y promover campañas educativas para la población enfocadas en la prevención y el autocuidado. Y también invertir en tecnologías para mejorar la gestión de datos y facilitar la telemedicina, la telefarmacia, por ejemplo, así como mejorar las instalaciones de salud existentes. Yo creo que también es importante eliminar barreras que limitan el acceso a los servicios de salud y diseñar estrategias específicas para poblaciones vulnerables, asegurando acceso universal. Y también crear mecanismos para la participación activa de los ciudadanos en la planificación y monitoreo de políticas de salud y de esa manera empoderando a los pacientes. Y claro, en todo esto es necesario también asegurarse de que hay una financiación adecuada y sostenible y gestionar los recursos de manera efectiva y transparente. Pero en resumen, un enfoque colaborativo, estratégico y basado en la evidencia es fundamental para implementar la Declaración de Sao Paulo y avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, equitativos y efectivos en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales ventajas que ofrece el autocuidado para reducir las inequidades en el acceso a servicios de salud? Comenzamos igual. Bueno, creo que es una pregunta esencial, porque realmente para poder aplicar el tema de autocuidado, yo creo que ha sido muy discutido, ¿verdad? El tema de autocuidado pasa por la población. Y para llegar a la población, tenemos que llegar a la población con eliminando todas las inequidades y que tengan la posibilidad de acceder a la atención de salud de forma de calidad. Creo que esto nos permite atender con prontitud todos los problemas de salud de la población, nos permite trabajar de forma clara y concisa en aspectos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. La población, como bien lo han dicho las compañeras de Colombia y de Brasil, es hacia la que debemos de dirigir las acciones de autocuidado. Y realmente el garantizar esa atención de forma independiente de su condición económica, independiente de contar o no contar con un sistema de aseguramiento en salud, bueno, ¿qué calidad de atención le estamos dando desde un enfoque comunitario y realmente dónde están llegando estas acciones de forma concreta? Creo que nos lo debemos de preguntar, porque aquí al final los sistemas de salud en este momento a nivel de nuestra región, creo que seguimos teniendo sistemas segmentados, fragmentados y no necesariamente todos atendiendo esas inequidades en salud. Así que yo sí dejo que aquí tenemos que trabajar muy de la mano sobre estas necesidades de la población, poner en el centro a las personas para poder pensar en mejorar esa calidad y esa atención de los servicios y, por supuesto, la estrategia de autocuidado y el proceso de las acciones que en este momento la misma Declaración de Sao Paulo nos están dando, creo que sí nos va acercando poco a poco, pero como bien lo decimos anteriormente, sí necesitamos buscar los mecanismos para hacerlo operativo y que no se nos quede solamente escrito o en una idea o en un proceso necesario a atender. Dejo por aquí mi respuesta. Muchísimas gracias. Nunca olvidar que siempre debemos poner al centro a las personas. Perfecto. Pasamos a Juliana, por favor. Sí, en línea con lo que decía Alejandra, pues nosotros cuando ponemos en el centro a las personas,
Y al querer llevar a cabo ese autocuidado se tiene que hacer reconocimiento de esas condiciones que son necesarias para el autocuidado, ¿cierto? La alimentación, el deporte, todo lo que son modos, estilos de vida saludable. Y al hacer ese reconocimiento, no es solamente trasladarle, o sea, insisto mucho en el traslado porque no es decirle usted tiene que alimentar bien, pero cuando voy a mirar esas brechas, no hay empleo, no hay alimentación ni más. Entonces nos lleva, no solamente como sector salud, sino como gobierno o Estado, a mejorar esas condiciones también de las personas para que puedan llevar a cabo el autocuidado y de esa manera ir eliminando esas brechas de inequidad que tenemos. O sea, cuando reconozco a ese individuo, que no solamente es una persona que se tiene que relacionar con todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que también se le debe disponer, de alguna manera tengo que entrar a hacer la incidencia y a modificar esas inequidades. Entonces creo que desde ahí es donde lo podemos lograr, no mirando solamente el autocuidado como un traslado de responsabilidades, sino como un todo, que esas capacidades, que lo identifique, pero las capacidades que también lo que tiene a su alrededor le apoye para. Es fácil decir en algunos momentos cuando las personas van al médico, venga, usted tiene que mejorar su alimentación, pero sin tener en cuenta que esa persona está desempleada, que no tiene acceso a los alimentos adecuados. Nosotros tenemos aquí, o como debiera ser, a frutas. Tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país algunas regiones que no tienen acceso a algunos alimentos. O en las regiones, en las ciudades, por temas de las inequidades en el desempleo y demás, no pueden acceder a comprar frutas, a comprar leches, a comprar carnes. Entonces es verlo como un todo, no solamente como el traslado y la responsabilidad que usted tiene, sino la responsabilidad que yo tengo también de brindarle esas condiciones. Gracias. Excelente, Juliana. Tenemos que combatir las inequidades y no solo en salud, porque todo lo que dice el autocuidado también es que tenemos que tener un medio ambiente, un ambiente propicio, y eso significa también acceso a hablar también de determinantes sociales. Eh, por favor, seguiría Caterina. Eu acredito que muito nessa percepção de Juliana e Alejandra, pensar que as iniquidades elas transcendem o cenário da saúde. Eu costumo dizer que a saúde é onde o sapato aperta, aqui no Brasil dizemos isso, é onde as pessoas necessitam de uma maneira mais enfática de nós como profissionais de saúde, mas eu acredito que nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, formuladores de políticas públicas e quem as discute, promover cada vez mais ações que sejam da ordem da intersetorialidade. Juliana bem pontuou, a gente não pode falar em alimentação saudável sem conhecer as condições socioeconômicas para quem a gente está dando esse tipo de orientação. E isso perpassa por cada profissional sair de dentro da sua caixa de conhecimento e entender o macro, entender quem é aquela pessoa dentro daquele contexto de saúde. Então, é trazer essa pessoa como o companheiro de cuidado, como uma pessoa que pode ser meu parceiro em relação às promoções de autocuidado. É entender que essa pessoa vive dentro de uma família e de uma comunidade e que ela pode sim influenciar o autocuidado daqueles que a cercam. Então, a promoção de autocuidado, eu entendo muito nessa perspectiva de que a gente saia de um contexto saúde, pensando em políticas que sejam da intersetorialidade, fomentando cada vez mais que os profissionais abracem essa visão, porque ainda é um desafio aqui no Brasil a gente pensar dessa maneira intersetorial, pensar em tanto, mas aplicar isso dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro. A gente tem grandes desafios em relação a isso, e eu acredito que usar essas pessoas como parceiros de cuidado é a estratégia que nós temos. Nós temos dentro do sistema de saúde brasileiro uma categoria profissional que muito nos ajuda, que são os agentes comunitários de saúde. Eles são excelentes promotores de ações de autocuidado, porque em sua maioria vivem no contexto, no território dessas pessoas, convivem das mesmas dificuldades socioeconômicas e ambientais daquele contexto e conseguem ser parceiros imediatos do cuidado quando a gente pensa na atenção primária no Brasil. Então, eu penso que o grande desafio é isso, a gente trazer essas pessoas como parceiro de cuidado, entendendo que essas pessoas vão influenciar o meio que elas vivem, e assim a gente consegue ter um ambiente de autocuidado mais sustentável. Excelente. Y eso, digamos, va con lo que decimos en el organismo andino, ¿no? Nosotros hablamos de las 3 Is, ¿no? La integralidad, la intersectorialidad y la interseccionalidad.
¿no? Y justo ustedes están hablando de la necesidad de salir del box de salud, ¿no? No solamente es un tema de salud. Lars, por favor. Gracias. Bueno, hoy el autocuidado de la salud es una práctica cada vez más valorada en la sociedad actual, donde se busca que la población tenga un mayor conocimiento sobre su propia salud y bienestar y sea capaz de tomar decisiones informadas y responsables respecto a su cuidado. Y de esa manera creo que constituye el primer escalón en el mantenimiento de la salud y, en general, de la calidad de la vida de una persona, y su aplicación de forma sostenida va a incidir en la aparición futura o no de problemas de salud más graves. Y de esa manera es el primer paso para una cobertura universal de salud. Y estoy de acuerdo con la doctora Juliana que no se puede pensar en el autocuidado de forma aislada, ya que va a ir indefectiblemente unido a los determinantes de la salud. Así que, en resumen, yo creo que el autocuidado contribuye significativamente a una salud más equitativa y accesible para todos al empoderar las personas, facilitar el acceso a la información y recursos, aliviar la carga en los sistemas de salud y prevenir enfermedades crónicas, involucrar a las comunidades y promover hábitos sostenibles y saludables. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente el autocuidado contribuye a todo lo que se ha dicho y definitivamente estamos todos en la misma hoja, así que hay que seguir promoviendo la incorporación del autocuidado como una línea estratégica más importante en nuestras políticas, nuestros planes, nuestros proyectos. Juan, a continuación serán las preguntas del chat, ¿no? Sí, si me permite, le ayudo ahí un poquito con las preguntas que tenemos Te, aquí. te De los permito totalmente, Juan, ayúdame. Estamos recibiendo aquí por el chat, tenemos varias preguntas, pero quería en tal caso, por cuestión de tiempo, ahí direccionar algunas a cada uno de nuestros speakers. Empezaría con la doctora Acuña. Doctora Acuña, tenemos una pregunta aquí específica sobre cómo considera que los esfuerzos de los países en América Central y República Dominicana deberían enfocarse, centrarse para potencializar el autocuidado. Creo que ya conversamos un poquito y comentó un poco sobre esto, pero en líneas generales, ¿cuál sería también ahí el consejo desde su experiencia en América Central que daría para potencializar el autocuidado? Sí, bueno, aquí lo que planteé básicamente para nuestros efectos, yo creo que los encuentros con los ministros han sido muy importantes. En este momento también estamos buscando cómo lograr una resolución desde el Consejo de Ministros de Salud para poder convertirlo en carácter vinculante. Esto quiero aclararlo porque en el marco de la región del SICA, todo lo que se plantee en la reunión de ministros es vinculante, o sea, podemos tener una declaración de la Organización Mundial de la Salud que es recomendativa, excepto lo de reglamento sanitario, pero en el caso nuestro, las resoluciones del Consejo de Ministros son de carácter vinculante. Entonces, en este momento estamos trabajando junto con HILAR y la presidencia pro tempore, ahí tenemos que posicionarlo un poquito más durante este semestre para poder lograr un documento político que nos permita realmente impulsarlo y hacerlo operativo. Yo insisto en el tema operativo, ¿verdad? Y llevarlo al plan de salud de la región que se estaría desarrollando en el próximo semestre. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Acuña, y cuenta ahí con nuestro apoyo para seguir trabajando en América Central y República Dominicana con este tema. Hay una pregunta aquí que me gustaría dirigírsela a la doctora Juliana, considerando su experiencia, que tiene que ver con el tema de cómo podemos fomentar el autocuidado desde una perspectiva de educación también en planes de estudios, ¿no? ¿Cómo usted ve, doctora Juliana, el tema de si el autocuidado debería formar parte de los planes de estudio en las escuelas y si ve que esto generaría un valor, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros, como les comentaba, estamos actualmente en la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, ¿cierto? Y dentro de ese reconocimiento y esa revisión que hemos hecho de los diferentes tópicos
y situaciones que tenemos para abordar la salud mental y que también se amplía a las otras situaciones en salud pública, es que de alguna manera nos hemos desligado de la parte de educación y de educación, por ejemplo, especialmente en los primeros momentos de la vida. Como si estos primeros 5 o 10 años no fueran fundamentales para la formación de un individuo. O sea, es esa formación en autocuidado, en salud mental y las demás que requeramos en modos y estilos de vida, los tenemos que enfocar en esos grupos de edad, especialmente en esas cohortes, y así vamos a ver los cambios que se requieren. Entonces, la parte de educación no se puede desligar, o sea, si nosotros no educamos, si nosotros no lo enseñamos, si nosotros no comunicamos todos estos elementos esenciales para el autocuidado, para el reconocimiento y también para esas transformaciones para que hagan parte, porque es que el autocuidado, nuevamente, no es que me lo trasladen a mí, sino también ese autocuidado hace parte, que yo haga parte en esos procesos de participación, de transformación y de operativización de las diferentes estrategias y políticas, y lo hago a cabo y lo materializo es con una buena educación. Como lo llaman desde hilar, desde la parte de alfabetización, es como logramos esas transformaciones. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Hablando también sobre educación, doctora Moraes, ¿cómo usted ve, por ejemplo, el papel de la industria del autocuidado también para actuar en la parte de educación a la población y multiplicar, por ejemplo, lo que ya establece la Declaración de Sao Paulo sobre alfabetización en salud o letramento en saúde? Bom, eu acredito que o papel das indústrias farmacêuticas são essenciais. A gente está trabalhando com grandes desfechos. Muitas vezes essas pessoas utilizam dessas medicações. A adesão medicamentosa é um grande desafio. Quando a gente pensa em como essas pessoas estão utilizando essas medicações, ou a automedicação, que também é um grande problema. Então, como já foi comentado aqui no webinar, trazer isso como campanhas, grandes campanhas de conscientização, para que essas pessoas compreendam o seu papel neste processo, também faz parte dessa corresponsabilização do outro lado, seja da indústria farmacêutica ou seja dos governos estatais. E eu acredito que quando a gente pensa em letramento em saúde, a gente está falando intimamente do processo de educação em saúde. Então, trazer isso também, como Juliana colocou, fazendo essa pontuação também nas escolas, é o que chamamos de escolas promotoras de saúde. Eu acho que isso cada vez mais precisam ser fomentados dentro dos sistemas de saúde nacionais, de como a escola tem um papel promotor de saúde, entendendo que estimular isso na primeira infância é um caminho que muito provavelmente vai ser de sucesso para o adulto e o idoso que vai desempenhar esses papéis de autocuidado junto com o apoio das instituições de saúde. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Moraes. Y la última preguntita que tenemos quería dirigírsela aquí al doctor Lars sobre un poco el rol de la atención farmacéutica y el papel del farmacéutico en el autocuidado. Y específicamente, doctor Lars, cuando hablamos sobre la revisión de medicamentos, las recomendaciones, ¿no?, que el farmacéutico puede dar sobre determinados medicamentos o productos de autocuidado al paciente, ¿cómo usted ve ese rol de la atención farmacéutica, del farmacéutico en propiciar esa acción de autocuidado? Muchas gracias. Pues en general yo digo siempre que el rol del farmacéutico y de la farmacia en el futuro es el rol asistencial. Y la FIP ha producido muchísimos recursos sobre la revisión del uso de los medicamentos y también diferentes toolkits como conjuntos de herramientas para farmacéuticos. Y eso que creo que refleja un alcance más amplio de la práctica para los farmacéuticos a la hora de reducir los riesgos y errores de la medicación. Por ejemplo, un recurso que se llama MUR, revisión del uso de medicamentos, es un recurso que presenta la revisión del uso de medicamentos y es un guía para que se adapte a cada país, pero también está diseñado exclusivamente para mejorar la adherencia a la medicación, mientras que la revisión de la medicación puede ser más compleja y tiene objetivos más ambiciosos. Pero en todas formas es una tendencia global de que la revisión la revisión del uso de medicamentos y también los consejos para que se use de la manera correcta es una tendencia global que se está
adaptando más y más en todos los países. Y de esa manera vemos también que se puede decir que la farmacia más y más va a ser la puerta a la entrada al sistema sanitario. Y también hablando sobre la formación académica, hay en muchos países hoy en día que se han integrado la promoción del autocuidado y el asesoramiento sobre el uso de medicamentos de venta libre en la formación académica de los farmacéuticos. Estos esfuerzos son cruciales para asegurar que los farmacéuticos también estén preparados para desempeñar un papel activo en el autocuidado de los pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lars. Tenemos algunas otras preguntas, pero infelizmente nos estamos quedando cortos de tiempo, así que las vamos a anotar y se las hacemos llegar luego a todos los participantes por mail cuando les enviemos también el link de la sesión. Doctora Calle, creo que podríamos pasar ahí a unas conclusiones suyas sobre este webinar y ahí ya vamos cerrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, lo primero es agradecer la participación de todos los panelistas, a todos que con sus valiosas contribuciones, ¿no? Y a todos ustedes por su activa participación en este webinar. A lo largo de nuestra sesión de hoy hemos explorado diversas perspectivas y estrategias para fortalecer el autocuidado en América Latina, en el marco de la Declaración de Sao Paulo y en la búsqueda de una resolución global de autocuidado promovida por la Organización Mundial de la Salud. A medida que concluimos este evento, quiero hacer un llamado a todos ustedes para que continúen impulsando el autocuidado en sus respectivos ámbitos. La implementación de la Declaración de Sao Paulo requiere un compromiso continuo y una colaboración efectiva entre todos los actores involucrados. Para continuar en la implementación de la Declaración de Sao Paulo, es esencial integrar el autocuidado en la atención primaria de salud y en la cobertura universal de salud, asegurando que estas prácticas sean accesibles y basadas en evidencia. Debemos desarrollar políticas inclusivas que eliminen barreras al autocuidado, especialmente para las poblaciones vulnerables, y lanzar campañas educativas para empoderar a las personas en el manejo de su salud. La colaboración multisectorial es crucial para promover el acceso a productos y servicios de autocuidado seguros y eficaces. Finalmente, establecer marcos de monitoreo y evaluación permitirán ajustar las políticas según sea necesario para maximizar su impacto. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los ponentes por compartir sus conocimientos y experiencia, y a todos los participantes por su interés y compromiso. Juntos podemos hacer del autocuidado una práctica común que beneficie a individuos y comunidades en toda América Latina. Los invito a seguir participando en las iniciativas de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, ILAR, y a mantenerse informados sobre los avances en la implementación de la Declaración de Sao Paulo y la resolución de la OMS. Muchísimas gracias, Juan, por la posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias al Grupo ILAR. Muchísimas gracias a Alejandra, a Juliana. Ha sido un gusto volver a verte, Juliana, después de un tiempito. A Caterina y a Lars Ake. Y bueno, que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Perdón, Juan, yo me tomo el atrevimiento de hacer una última intervención. Que no podemos nosotras las mujeres dejar estos espacios para hacer esos llamados
que todo el tema de autocuidado y demás también tiene que pasar por una mirada de género. O sea, si nosotras las mujeres seguimos sometidas a estas situaciones de inseguridad, a las brechas económicas, Totalmente de acuerdo. de poder hablar, nunca lo va a haber, porque el autocuidado no va a pasar por nosotras, con toda la responsabilidad, con todas esas situaciones en las que nos enfrentamos, especialmente en nuestros países que son tan machistas, entonces no lo vamos a lograr. Entonces también cuando se habla del autocuidado es haciendo reconocimiento de esas diferenciaciones y de esas inequidades tan grandes que hay especialmente hacia nosotras las mujeres. Solamente era para agregar ese último punto. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan un excelente día.